Buenos días, ¿cómo les va? Hoy la intención es reunirnos y poder compartir algunas significaciones de lo que ha representado para América Latina la crisis de 1929. Básicamente estamos hablando de un momento clave en la historia latinoamericana. Digo, ya tenemos un desarrollo capitalista que se ha consolidado y esta coyuntura va a alterar su funcionamiento. Es decir, es un momento en el que la diferenciación de clases sociales, el crecimiento industrial, la complejización de la articulación social se ha modificado. De hecho, la crisis del 29 va a ser un límite y va a poner fin a algunos elementos de la vieja etapa. Digo, América Latina y el mundo, todo entran en una nueva etapa, pero la objetivación se produce exactamente en este momento y se expresa a través de manifestaciones nuevas en términos de la superestructura política y de la superestructura ideológica. Es decir, es una instancia en la que se van a operar grandes movimientos de masas, pero, por ejemplo, también va a estar signada por el eclipse de los viejos partidos obreros. Habitualmente, cuando se habla de la crisis del 29, se describe como un momento decisivo, como un momento de transición, de, de crecimiento económico, digamos, de lo que era el crecimiento económico basado en la exportación hacia lo que se da en llamar en América Latina la industrialización por sustitución de importaciones, las famosas ICI. En muchos países es cierto que aparecen nuevas fuerzas económicas, sociales y políticas, pero esto no quiere decir que América Latina deje de producir bienes primarios. En realidad hay un americanista que merece todo mi respeto y que fue mi maestro, Alberto Pla, y él dice que es un momento contradictorio, porque hay grandes transformaciones, hay grandes convulsiones sociales, pero no quiere decir que todo cambie. Las condiciones para la exportación se venían modificando desde antes de 1929. Digo, el sector manufacturero ya podía satisfacer la demanda interna con bienes locales, es decir, ya había reemplazado al mercado internacional. Pero en realidad también tendríamos que referirnos a una crisis previa, que es la crisis de 1914, y esto va a tener mucho que ver también con las guerras mundiales, pero que no había llegado a quebrantar el equilibrio internacional del comercio. Eh, lo había desorganizado, se habían desorganizado las balanzas económicas, las balanzas de pagos. Pero en general, América Latina se había ubicado con facilidad. En el caso de Argentina, de Brasil y de Uruguay, se produjeron fenómenos muy significativos, como los de la migración internacional, y la balanza de pago siempre tenía tropiezos. Es decir, Argentina consumía más de lo que exportaba, pero esto básicamente tiene que ver con la subvaloración de los productos o de la materia prima que se exportaba. El ajuste siempre era interno, entonces se amortiguaba. Eh, y digo, si uno tiene que pensar en la Primera Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en realidad la primera baja es el patrón oro y la suspensión de la convertibilidad de la moneda. Eh, Algo muy significativo es que durante la conflagración cesa el flujo de inversiones que venían de Europa, de Estados Unidos. Estados Unidos es neutral hasta el 17, pero luego de esto va a aumentar la presión de Estados Unidos sobre el subcontinente. Claro, en un proceso lento y después del fin de la guerra. Digo, los bancos norteamericanos van a empezar a expandirse en América Latina. Por ejemplo, para 1919, cuando termina la guerra, el National City Bank ya tenía 42 sucursales en 9 repúblicas. Eh, los países industriales van cambiando, van virando
en esta economía de guerra. De hecho, la demanda de materias primas, sea cobre, petróleo, se va a disparar, pero el problema es el transporte. Y los aliados son los que lo van a facilitar. Los materiales estratégicos van a aumentar. México exporta petróleo, Perú exporta cobre, Bolivia exporta estaño, Chile, el tema de los nitratos que hablamos en la clase pasada. Entonces uno podría decir que en este contexto, esta primera crisis que antecede a la gran crisis del 29, ya, digamos, hay modificaciones. Pero estos países que exportan materias primas se van a ver favorecidos en una mejora o con una mejora de los términos netos de intercambio. Los que exportaban materias primas que no eran estratégicas no fueron tan favorecidos. Por ejemplo, si uno toma el precio del café, los precios se elevan, pero los términos de intercambio se deterioran. Entonces, como hay problemas para el transporte, Brasil, entre 1914 y 1918, ve caer el valor internacional del café. El volumen se estanca. Los países de América Central y del Caribe, que están bastante protegidos por Estados Unidos, tienen problemas para exportar porque falta transporte. Por ejemplo, el caso de las bananas. Ahora, si hay un país que se beneficia con estas nuevas circunstancias, es Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar a ser el principal proveedor de México, de América Central y del Caribe, es decir, ya ahí va a tener un posicionamiento clave. Y hay otro hecho que es muy importante para la geopolítica latinoamericana, y es que en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, que va a permitir penetrar los mercados de América del Sur. Los mercados que estaban articulados con Europa van a ver también aumentar la presencia de capital norteamericano, sea a través de bancos, y hay un gran esfuerzo diplomático. Entonces, entre 1913 y 1929, las importaciones estadounidenses de América Latina se elevan en un 110%, pero las exportaciones hacia América Latina crecen en un 161%. Piensen que para el 29 las exportaciones de América Latina a Estados Unidos representan el 34% del total de lo que se exporta, mientras que las importaciones de Estados Unidos están cerca del 40%. Digo, esto lo que va a ir marcando es la importancia de Nueva York, que va a reemplazar a Londres como principal centro financiero internacional. Digo, el capital norteamericano va a avanzar sobre América Latina, crece la inversión directa e indirecta, y en realidad ya en los 20 es la principal fuente de capital. Hay diría una furia, una fiebre por contratar nuevos empréstitos, y la verdad que no se invierten exactamente todos ellos en garantizar la producción. Es un momento que, como les decíamos en la clase anterior, los niveles de corrupción aumentan, y los desequilibrios internacionales y la reorientación del mercado no son el único problema. Digo, con la guerra hay alteraciones en las curvas de demanda y, por ejemplo, si uno toma para el 2021, el precio del azúcar sufre un verdadero colapso cuando se pone en circulación todo lo que habían estado guardando estratégicamente durante la guerra. La depresión que hay entre el 20 y el 21 es breve, pero las consecuencias de la saturación del mercado son más importantes. Ahora, entre 1913 y 1929, los términos netos de intercambio se deterioran para muchos países,
si uno toma como referencia un producto como el café, por ejemplo, podríamos tomar el café Río número 7, que es un registro de café específico. En 1929 valía 15, casi 15,37 centavos la libra de café. En 1932, después del crack, la misma calidad de café, la libra vale 8,1. Y en 1938 llega a 5,1. Claramente, no solo América Latina va a tener problemas para ajustar su sector externo, sino que tiene un problema que es estructural y es la dependencia de la exportación de materias primas. Por otro lado, la importación de bienes estratégicos se mantiene y entonces las compañías norteamericanas van a invertir masivamente. Las inversiones después de 1925 llegan y se incrementan rápidamente. Ahora, la manipulación de los precios pasa a ser clave. Por ejemplo, Brasil va a intentar una valorización del café, pero ¿qué pasa? Cuando Brasil ingresa al mercado internacional menos café para valorizarlo, para mantener estable el precio, ¿qué pasa? Entran nuevos países en el mercado. Es cuando Colombia entra al mercado cafetalero. ¿No? Es bastante exitosa la política de valorización del café, pero por ejemplo, cuando lo intenten con el caucho, que Brasil tiene una cuota más pequeña en el mercado internacional, no va a poder influir directamente en el mercado. En general, podemos sostener que la crisis del 29 afecta a los precios de todas las materias primas y en los contextos en los que la dominación oligárquica permanece, la verdad es que se va a producir un quiebre. Nosotros hablamos del péndulo reforma-revolución. Lo que se inaugura o que, digamos, termina de colapsar con la crisis del 29 es la irrupción de regímenes distintos. Se van a producir nuevas articulaciones, no exactamente en 1929. En el caso de Brasil vamos a tener un golpe en el 30, en el caso de México vamos a tener la llegada al poder a través de un gobierno populista de Lázaro Cárdenas en el 34, en el caso de Argentina, más allá del régimen corrupto al que se refirió Gonzalo cuando caracterizaba los años 30, vamos a tener en el 43 un proceso que va a derivar en un régimen populista como es el peronismo entre el 43 y el 45. Si hablamos específicamente de la crisis, uno ve que hay señales antes, porque los precios de las mercancías suben antes de 1929 y aunque la oferta sobrepasa la demanda, hay una gran fuga de capitales. Y el capital que fluía desde el centro hasta la periferia va cesando. Es decir, las tasas de rendimiento retomando y haciéndonos cargo de las cuestiones técnicas. Disculpa por la interrupción, pero la verdad que me había apagado el teléfono. Retomando, decíamos que los precios de las mercancías suben, que la oferta sobrepasa la demanda, que tenemos fugas de capitales, que hay una disminución del flujo del centro hasta la periferia. Entonces, la quiebra de la bolsa en octubre va a movilizar una cadena. Hay una caída de los activos financieros, hay una caída de los precios de las materias primas, que esto sí es verdaderamente espectacular, y ningún país queda a salvo. Caen los precios de las importaciones y, digamos, cuando el descenso de la demanda mundial y la caída de los costos, lo que va a generar es una doble presión en el valor unitario de los bienes que se venden desde América Latina. Los precios de las importaciones
Sin embargo, no caen. Esto es una constante. Lo que América Latina exporta cae, lo que América Latina importa no. Hay algunas excepciones, el caso de Venezuela, que exporta petróleo, donde apenas el valor del barril cae en un 18%. En el caso de Honduras, las bananas va a caer sintomáticamente, porque en realidad lo que hay problemas es para exportarlas, pero las naciones que más sufren la caída de precios y los volúmenes de exportación son Bolivia, Chile, México. En Chile la caída de lo que se exporta llega al 83%. Esto imagínense que eh, hace que el Estado prácticamente colapse porque no tiene con qué funcionar. El Estado chileno depende de los impuestos que cobra por la exportación. Cuba va a ver caer la exportación de azúcar también, y después de 1929 las consecuencias de la monoproducción van a ser más fuertes. Hay un segundo grupo de países que tiene un descenso menos importante, menos del 25%, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, digamos, que producen una diversidad de materias agrícolas y alimentos. Y hay un tercer grupo que apenas sufre un descenso muy pequeño, menos del 10%, que me refiero a esto en un periodo que va más o menos de 1928 a 1932, que tiene que ver con el reacomodarse en el mercado internacional. Es el caso de lo que les contaba antes de Colombia. Por ejemplo, Dominicana, con la producción de azúcar, crece constantemente en detrimento de la exportación que hace Cuba de azúcar. Digamos, hay una serie de combinaciones, pero lo que es una constante es que el tipo de interés nominal fijo sobre la deuda externa pública y privada se mantiene. Todos los otros precios caen, pero esto no. El tipo de interés real de la deuda sube. Aumenta entonces la presión y la carga fiscal sobre las balanzas de pagos. Si tenemos que referirnos a la estabilización a corto plazo, nosotros tenemos que se van a generar dos tipos de desequilibrios. Uno, producto del desajuste externo, que va a generar un colapso de las exportaciones. Pero por otro lado, también hay un desajuste interno que va a crear una contracción del ingreso fiscal y que va a originar un déficit presupuestario que no se puede financiar con otro tipo de recursos. Los países que tratan de mantener las reglas del patrón oro ven que las reservas caen y las divisas caen. Entonces, la mayoría opta por alejarse, por abandonar este sistema formalmente. Argentina, México y Uruguay van a suspender la vigencia del patrón oro poco antes de que lo haga Gran Bretaña. Perú es el único país que va a mantener la paridad con dos ajustes. Ahora, por ejemplo, en el caso de las repúblicas caribeñas, que tienen sus economías mucho más atadas a Estados Unidos y que están atadas al dólar, entonces esta transformación no tiene los mismos efectos. Digo, lograr un equilibrio externo fue muy difícil, pero era inevitable. Y el equilibrio interno, obviamente, generó más presión sobre los sectores más desposeídos. Todos los países hacen grandes esfuerzos para cumplir con los endeudamientos, esperando preservar las condiciones del mercado internacional. Ahora, el dilema es que ya Gran Bretaña no tiene el mismo peso en la escena mundial porque Estados Unidos la ha desplazado. Entonces, cuando se dan cuenta que ya no pueden esperar mucho de Gran Bretaña, la tentación de dejar de pagar y de entrar en una moratoria se hace irresistible. México, que viene de la secuela de la revolución,
de lo que fue la debacle económica, va a suspender el pago de la deuda mucho antes, en 1928. Pero en general los países latinoamericanos entran en moratoria y suspenden los pagos en el 31. O sea, ningún país desconoce la deuda. Lo que pasa es que no pueden pagar. En el caso de Brasil va a establecer hasta 7 clases de bonos. ¿Quién es el país que sigue pagando la deuda? Argentina. Digo, en general dejar de pagar fue un alivio porque disminuyó la presión y el déficit presupuestario. Y esto es algo que Argentina no hace. Entonces se va a producir una tensión entre el equilibrio externo y el desequilibrio interno. Como fenómeno emergente de la crisis del 29, vamos a tener la irrupción de lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, tratar de lograr un desarrollo industrial que funja, que sea un paliativo a lo que no se puede importar. Y por otro lado, van a aparecer las ASI. Las ASI es la agricultura por sustitución de importaciones, que también va a ser muy representativo porque va a venir a paliar los efectos de aquello que no se puede importar. En general, en América Latina, el comportamiento de las exportaciones, salvo para el caso de Argentina, en general hay un crecimiento que es bastante sólido. Y esto se explica por 3 factores. Primero, por la dedicación de los dirigentes a preservar el sector exportador tradicional. Por otro lado, por la alteración de los términos de neto de intercambio a partir de 1932. Y tercero, y esto tuvo que ver con la lotería de las materias primas que se produce, que va a tener efectos muy dispares en América Latina. Solo como enunciando aspectos centrales de la crisis, digo, por ejemplo, vamos a asistir a un uso de aranceles específicos que comienzan a subir a medida que los precios de las importaciones caen. Vamos a tener una depreciación del tipo de cambio y algo que va a aparecer y que va a marcar parte de las políticas económicas por un largo plazo va a ser el control de cambios, que va a permitir una alteración de los precios relativos. Las cuotas de divisas para las importaciones de carácter suntuario se van a elevar y esto incluso va a suponer un acomodo en el que no llegue a devaluarse realmente. Digo, hay transformaciones, hay cambios, pero tampoco tenemos que exagerar. Para fines de los 30, la participación de la industria en el PBI en ningún país latinoamericano es sustantiva. Todavía la participación industrial es muy modesta. Porque por otro lado, hacen falta desarrollos estructurales. No puede desarrollarse la industria si hay escasez de electricidad, si no tenemos un mercado de trabajo libre y calificado, si todavía hay un acceso muy restringido al crédito y al uso de maquinaria agrícola. Esto por sintetizar algunas de las transformaciones más importantes que se suceden en el contexto latinoamericano. Muchas gracias.